Vamos a partir con la palabra de hoy, ya que nos atrasamos un poco por el tema de las pantallas y que todo no está funcionando del todo. Voy a proceder al tiro a leer la palabra para que los que tengan la Biblia puedan buscarla. Les digo al tiro. Ya vamos a leer. Perdón que tengo la pantalla media mala. Y ahora sí. Los que tienen sus Biblias, por favor, abrir Efesios 2. Efesios 2, por favor. Efesios 2. Yo lo voy a leer en NBI, pero en la versión que tengan o la versión que quieran. Efesios 2. Ahí me equivoqué. Ahí sí. Ya voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 9. ¿Ya lo tienen los que lo están buscando? ¿Sí? Ya. La vida en Cristo. En otros tiempos ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el Espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven la desobediencia. En este tiempo también nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecado, por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo, Dios nos ha resucitado y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, porque su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no obras para que nadie se jacte. Ya, voy a orar ahora para que comencemos con este estudio de estos pequeños versículos. Señor, gracias un día más por poder estar acá en nuestra reunión de Grammy, Señor. Gracias por todos los que están acá, por los que no también. Señor, te pido que me ayudes a mí a transmitir lo que tú quieres transmitir en esta palabra, Señor, y que los otros también tengan su corazón abierto a escuchar, Señor, y que tú les des entendimiento, Señor. Ayúdanos a compartir esta corta palabra, Señor, y después poder compartir experiencia en grupo, Señor, y hablar y poder compartir vivencias y construir entre nosotros, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Entonces, lo primero que quería recalcar de estos pasajes que leíamos eran el versículo 3, que se lo voy a leer de nuevo para que lo tengan más en mente, que dice: en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Entonces, lo primero que les quiero como recalcar es que, si se dan cuenta, parte como hablando en pasado, ¿o no? Dice, en ese tiempo, también nosotros, en pasado, y además dice también, como que agrega, como que está hablando de otras personas, ¿o no? Si dice también nosotros, es que ellos son así. Eso es lo primero que les quiero decir, para que vayamos pensando quiénes pueden ser ellos y por qué habla también en pasado. Pero antes que entrar a eso, quiero la última parte esta que les quede clara: como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. ¿Alguna vez se ha imaginado qué es la ira de Dios? ¿O qué cosa puede ser tan mala o tan fuerte para ser ira de Dios? Porque la ira en verdad es un sentimiento o algo súper fuerte, ¿o no? Es algo, la ira es enojo, y enojo fuerte, o como que algo te irrita, algo así siento yo que es la ira. ¿Ustedes se imaginan qué puede ser algo que cause la ira de Dios? Y si ustedes se sienten o se han sentido a veces identificados que ustedes pueden ser causantes de la ira de Dios. Como dije, estos versículos están hablando de un pasado y de otras personas, pero
¿Por qué habla de un pasado? Porque está hablando de las personas que no conocen a Jesús, que no tienen a Cristo en su corazón, y por eso habla, antes de que tú hayas tenido a Jesús en tu corazón, cuando tú no eras una persona cristiana, cuando no tenías una relación con Dios, tú eras una persona que se regía por tus propios propósitos, por tu propia voluntad, y que además eras objeto de la ira de Dios. Entonces, si antes de tener a Jesús éramos personas que iban por su propia voluntad, por sus propios propósitos, y además éramos causantes de la ira de Dios, podemos concluir que seguir nuestros propósitos y seguir nuestra propia voluntad es causante de la ira de Dios. Si cuando nosotros seguíamos nuestra propia voluntad, si nosotros seguimos nuestra propia voluntad, si tú solo sigues tu propósito o solo seguías tu propósito y no el de Dios, significa que eres causante de la ira de Dios, por lo que dice este versículo. Impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Nuestra naturaleza nos lleva a pensar solo en nosotros y en lo que nosotros creemos que está bien para nosotros, nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Pero como estamos viendo acá, nuestros propósitos y nuestra voluntad siempre, acá dicen, son objeto de la ira de Dios. Nuestra naturaleza es objeto de la ira de Dios. Entonces, como les dije, los versículos que acabamos de leer, o sea, el versículo que es el 3, es lo que demuestra lo que éramos antes de tener una intimidad con Jesús. Eso básicamente dice el versículo 2. Vamos a ir como versículo por versículo. Voy a seguir, o sea, el versículo 3, perdón. Ahora quiero ir al 2, por una razón en específico. Hice el 3 primero, ahora van a ver. Quiero que vayamos al 2 de nuevo y dice, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, su condición según el gobierno de las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. En esos tiempos también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Dice claramente, y suena como hasta como terrorífico, que se conducían según el gobierno de las tinieblas. ¿Alguien acá sabe lo que es? ¿O qué quiere referirse con el gobierno de las tinieblas? ¿Alguien tiene alguna idea? El gobierno, ¿nadie sabe? Bueno, para hacer una idea de lo que puede significar más o menos el gobierno de las tinieblas, les voy a leer rápidamente Juan 8:12, que dice, una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, si la luz es la vida, las tinieblas son la muerte. Y ya hemos hablado las semanas pasadas que la muerte de manera bíblica es ser apartado de Dios. Es decir, que nosotros, las tinieblas son estar apartados de Dios, es la muerte. ¿Y qué estábamos diciendo de las tinieblas? Que nosotros antes de conocer a Jesús éramos personas que se regían por el gobierno de la muerte, por el gobierno apartado de Cristo. Como dije, la luz es la vida y las tinieblas son la muerte. Así que no podemos seguir siendo personas que se jactan por un gobierno que dice acá, de la muerte. ¿Y por qué es tan importante saber esto? Es porque, como les digo, éramos personas, cuando decimos éramos, significa que hubo un cambio, ¿no? Supuestamente. Cuando decimos éramos, es porque fue en el pasado. Entonces, es importante saber que éramos personas, somos tan miserables y tan malos de naturaleza, como estábamos diciendo acá, que éramos personas que siguen a un gobierno del infierno, a un gobierno del enemigo. Entonces es importante mantener, lo vamos a seguir viendo ahora, que sea un éramos y no somos personas que van por el gobierno de las tinieblas. También el versículo 1 dice, en estos tiempos ustedes estaban, de nuevo en pasado, estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Si antes, como les dije, primero estamos viendo lo que éramos antes de tener a Jesús, antes de tener a Cristo. Si antes de tener a Jesús nosotros estábamos muertos en transgresiones y pecados, significa que cuando tenemos a Jesús, Jesús da vida. Si es que antes estábamos muertos, significa que ahora estamos al contrario, estamos vivos. ¿Y por qué es importante esto? Por lo que vamos a ver ahora, que es lo más principal. Que es una nueva vida, significa tener un nuevo estilo de vida. Si tú estabas muerto y ahora naces, significa que tienes una nueva vida. La mayoría yo creo que ya lo habrá escuchado los que son más grandes, que han estado en las prédicas del pastor, que esto ha estado hablando las últimas veces, que es de una nueva vida. ¿Por qué una nueva vida? Porque, como les digo,
si antes estábamos muertos en nuestros pecados, ahora estamos vivos en una nueva vida. ¿Y por qué es súper importante saber esto de la nueva vida? Porque si nosotros tenemos el ejemplo de los 3 versículos que acabamos de leer, de los 3 primeros que acabamos de leer, de que antes éramos deplorables, de que antes éramos personas que seguían un gobierno de las tinieblas, de que antes éramos personas que están muertas en sus pecados, y nos dan una oportunidad de tener una nueva vida, tú ya sabes cómo eras y tienes la oportunidad de cambiarlo. Porque con Jesús lo que está diciendo esto es que tienes la oportunidad de cambiarlo. Y a lo que quiero ir con esto es que cómo vamos a ser nosotros las mismas personas que antes de tener a Jesús. Esto lo planteo como más o menos como una crítica, autocrítica también, crítica al, no sé cómo decirlo, mundo cristiano, que a veces somos cristianos, venimos a la iglesia el domingo y listo, pero acá nos está hablando de que sin Jesús, sin tener a Cristo, somos personas que están muertas y Jesús nos está dando vida. Entonces lo que quiero decir es, ¿cómo vas a estar cayendo todo el rato en las mismas cosas que caías antes de tener a Jesús? ¿Cómo estás pecando todo el rato de la misma manera que tenías antes de tener a Jesús? ¿Cómo sigues teniendo los mismos amigos que te incitan a equivocarte antes de que tenías a Jesús? ¿Cómo lo sigues teniendo ahora que tienes a Jesús? ¿Qué has hecho? ¿Qué ha significado el tener a Jesús en tu vida? ¿Qué ha significado tener a Jesús en tu vida? Porque uno no puede sentirse cómodo. Uno en el momento que recibe a Jesús es un momento en el que no está cómodo, porque es un momento en el que uno se da cuenta de lo miserable, como estábamos leyendo, que una persona es. Entonces, les quiero plantear una duda que lo vamos ahora a hablar en unos minutos en los grupos, ¿qué ha hecho Jesús en tu vida? ¿Realmente tienes a Jesús en tu corazón? ¿Cómo vas a tener a Jesús en tu vida? ¿Cómo vas a seguir siendo la misma persona? ¿Cómo vas a seguir siendo la misma persona que antes si tienes a Jesús en tu corazón? Entonces a veces es como fácil venir a la iglesia, no fácil, pero a veces es como cómodo venir a la iglesia, es medio simple venir, pero seguimos siendo las mismas personas que van a la ira de Dios, que provocan la ira de Dios. Somos personas que están provocando la ira de Dios porque Jesús no ha hecho ningún cambio. No es que Jesús no haya hecho ningún cambio en nosotros, no estamos dispuestos a que Jesús haga un cambio en nosotros. Entonces ahora, en unos minutos, como les digo, vamos a conversar de esto, y quiero que ahora que estoy hablando vayan pensando si ustedes realmente viven una vida de Jesús y si Jesús está haciendo cambio en su vida. Como les digo, voy a poner un ejemplo X, tú eras una persona que se juntaba mucho con personas que, no sé, voy a decir una absurdez, una persona que habla puro garabato, que te incita a emborracharte, que te incita a salir a delinquir en la calle, y tú tienes, es un ejemplo extremo igual, y tú tienes un encuentro con Jesús. Y pasan los meses, y te vemos de nuevo y estás con los mismos amigos que te pasan garabatos, con los mismos amigos que te incitaban a borrachar, con los mismos amigos que te incitaban al delito. Entonces eso no puede ser posible. Si tú realmente conoces a Jesús y quieres tener una intimidad con Jesús, eso va con una nueva vida, y esta nueva vida va con nuevas oportunidades y con la obligación de hacer un cambio. Porque igual cuesta explicarlo, porque es como, igual va como de un sentimiento lo que quiero decir, pero ¿cómo vas a ser la misma persona? En el momento, plantearlo de otra manera, en el momento que tú te enteras de verdad que eras una persona que causa la ira de Dios, que eres una persona que estaba muerta, una persona que se llevaba por el gobierno de las tinieblas, si tú en verdad crees eso, si tú en verdad confías y sabes que eso es verdad, que tú estabas muerto, que tú ibas por las tinieblas, que seguías al gobierno de Dios, que estabas muerto por dentro, ¿cómo eso no te va a llevar a cambiar? Si lo planteas de esa manera, suena hasta lógico. Éramos lo peor, me están dando una oportunidad de ser mejor aún, y no lo estoy tomando, sigo siendo igual. Obviamente esto no significa que tú no te hayas equivocado, porque la Biblia nos dice que vamos a seguir pecando, pero es una actitud de saber que tú, como dice el versículo, por naturaleza eres malo. Y cuesta asumirlo a veces, porque, no sé, vemos a personas con mucha plata, con personas con no sé qué otra cosa, y tú dices, ¿cómo esta persona va a ser mala si ha conseguido todo esto? No, la Biblia nos dice, si tú en verdad crees esto, por naturaleza eres malo. Entonces, lo que voy a plantear ahora para que hablemos en los grupos es si tú crees en la Biblia,
tú estás creyendo que eres malo, porque la Biblia lo dice. Y si tú crees que eres malo, ¿qué estás haciendo para cambiar esa maldad? ¿Te estás juntando con las mismas personas? ¿Estás cayendo en los mismos pecados? ¿Estás provocando todavía la ira de Dios? ¿Sigues muerto en ti mismo? ¿Sigues todavía ese gobierno de las tinieblas, ese gobierno del enemigo? Entonces ahora nos vamos a dividir en unos 3, 4 grupos para que hablemos de esto, para que en intimidad y de manera privada hablemos de si tú sientes que has cambiado desde que conoces a Jesús, si es que sigues siendo el mismo y no conoces a Jesús, si es que conoces a Jesús y no has cambiado, y también como que puedan conversar y decir como qué te cuesta a ti cambiar, porque obviamente no es algo fácil cambiar, porque las cosas que uno hace por naturaleza son las cosas que a uno les queda cómodo. Es mucho más fácil caer en un pecado que intentar evitar hacerlo, que evitar la tentación, que resistir. Una cosa es como dejar que fluya hacerlo y la otra cosa es poner fuerza. Para resistir algo tienes que hacer fuerza. Entonces, eso quiero que comentemos ahora en los grupos que hemos hecho nosotros desde que conocemos a Jesús para cambiar. ¿Crees? Porque tal vez puedes estar en desacuerdo, no creo, pero puedes estar en desacuerdo. ¿Crees que tener a Jesús en tu corazón tiene que tener un cambio? Y también los que puedan compartir entre sus grupos, si ustedes han sentido un cambio desde que tienen una relación íntima con Jesús. Porque a veces, como les digo, es regar con lo de relación íntima, porque si tú conoces a una persona en la calle, tú no puedes ser cambiado por esa persona, lógicamente, porque no la conoces, escuchas un par de palabras, pero cuando tú tienes una relación íntima con alguien, sí puedes ser cambiado. Entonces por eso recalco súper lo de la relación íntima. Desde esa relación íntima has dejado de ser ira para Dios, provocar la ira,